¿Cómo están amigos? Dios les bendiga. Un gusto de saludarles una vez más para continuar con nuestro panorama sencillo acerca del libro de Apocalipsis. Y recuerde que estamos en el capítulo número 12. El capítulo número 11 ha pasado, que nos habló acerca de los dos testigos allí en Jerusalén que Dios levanta al principio de la tribulación, como estos dos testigos allí tienen el poder, la autoridad dada por Dios para traer toda plaga, ¿cierto? Eh, no nos dice sus nombres, pero tienen características similares a las de Moisés y Elías. No podemos afirmar que sean los mismos personajes, ¿verdad? Pero por lo menos sus características son esas. Y después vimos cómo la bestia que sube del abismo, que lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 13, los mata. Hay una victoria aparente, momentánea, ¿cierto?, de Satanás. Pero al tercer día, a los 3 días y medio, estos personajes resucitan, estos dos testigos, y se produce un gran terremoto, ¿no? Y un asombro, que no es una conversión, sino que simplemente es un asombro de terror nada más. Y viene allí el sonido de la séptima trompeta. Esta séptima trompeta va a dar inicio a la segunda parte de la tribulación. Estamos parados a la mitad de la tribulación y aquí va a comenzar la segunda mitad de la tribulación, los 3 años y medio restantes, que son los más terroríficos, ¿no? Que va a dar luego a lo que se va a llamar los juicios de las copas. Los juicios de las trompetas se producen dentro de los primeros 3 años y medio. Son juicios parciales donde Dios está buscando el arrepentimiento, donde Dios está buscando la reacción, ¿cierto?, de los seres humanos que se vuelvan a Él. Como esto no sucede, bueno, se pasa a la fase B de los juicios, en este caso las copas, que son juicios totales, ¿cierto?, donde lamentablemente la ira de Dios se tiene que derramar sobre el pecado, sobre la injusticia, y como dice Pablo, sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí nos va a hacer una reseña en el capítulo 2, una reseña acerca del conflicto de Satanás con Israel, con Cristo y con los que siguen a Cristo. Dice el capítulo 12, estamos parados a la mitad de la tribulación. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos dicen, esta es la Virgen María. No, no es la Virgen María, no tiene nada que ver con María esto. Otros dicen Eva, tampoco es Eva. Otros dicen la iglesia, ya dijimos que la iglesia no pasa por la tribulación y aquí estamos parados a la mitad de la tribulación, no puede ser la iglesia. Así es que esta mujer es la nación de Israel, ahora lo vamos a ver. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal. Entonces, por un lado, una mujer que está embarazada, está a punto de dar a luz, es una mujer que tiene, bueno, ciertas características. Uno incluso las podría comparar fácilmente con la visión que tuvo José. José tuvo una visión justamente de algo muy, pero muy parecido. No idéntico, pero sí parecido. Y eso está hablando, insisto, de la nación de Israel. Otra visión, otra señal que aparece, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, Satanás obviamente, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Es justamente las características aquí que se presenta a Satanás, ¿no? Y dice, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta tercera parte de las estrellas del cielo obviamente también es metafórico, ¿cierto? Lo que nos quiere decir que cuando Satanás se rebeló contra Dios, del total de ángeles creados por Dios en el principio, 1/3 siguieron a Satanás. Entonces 2/3 siempre han permanecido leales a Dios. No sabemos cuál es el número total, ¿cierto? Pero de ese número total, de ese 100%, 2/3 son los que han permanecido leales a Dios y 1/3 son los que se rebelaron junto con Satanás, ¿no? Y estos son los demonios, 1/3 del total de los ángeles creados al principio. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, esos son demonios, ángeles caídos, y las arrojó sobre la tierra. Bueno, sabemos que los demonios, ¿no?, tienen
acceso justamente a la tierra. No todos, porque ya vimos en capítulos anteriores que hay cierto grupo de demonios, los del capítulo 9, que están confinados en el abismo, una cárcel temporaria de demonios. Hay otros que están confinados en el Tártaro. Esos no salen nunca, sino directamente van al juicio. Y hay un grupo que son estos que están libres, que están sueltos, son los que pululan, ¿cierto?, sobre la tierra, pueden atormentar, pueden posesionar a algunas personas, etcétera, etcétera. Pero son las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, tal cual lo plantea Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, ¿no? Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, la nación de Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sabemos que esto ya pasó como muestreo, ¿cierto?, en Egipto, en el intento de la destrucción de todos los niños varones. Pasó también, por supuesto, en la época de Herodes, mal llamado el Grande, ¿no?, porque lo único que era grande en pecado y en maldad ese hombre, pero en otro sentido no era para nada grande. Y eso ha pasado, ¿no? Y bueno, lo vemos también en los infanticidios de hoy, ¿no? Una obra totalmente satánica, ¿no? Siempre tomándosela con el más débil. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella, la mujer, la nación de Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente es Cristo, porque estas son alusiones a Cristo, únicamente nadie más puede tener estas características, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, la resurrección. Entonces cuando Cristo da su vida, Él resucita de entre los muertos, y ¿dónde está ahora? Está sentado a la diestra del Padre, como lo vimos en el capítulo 1. Las cosas que has visto, Jesucristo allí en su trono de gloria, en su manifestación, el Dios hombre exaltado, ¿cierto?, hasta la diestra del Padre. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Otra vez la palabra arrebatar. Aquellos que niegan el arrebatamiento, aquí nuevamente tenemos la palabra arrebatar. Dios arrebató allá a Enoc en el libro del Génesis. Dios arrebató a Elías en un momento. Los seguidores de Elías y Eliseo, los hijos de los profetas, creían en el arrebatamiento porque le dijeron a Eliseo, déjanos ver si el Espíritu Santo no le ha llevado por allí, le ha depositado en algún monte, en alguna cueva, en alguna peña, en algún valle. Eliseo les dijo que no. Bueno, ellos insistieron, al final fueron. El punto es que los hijos de los profetas creían y sabían que Dios podía hacer esto, podía hacer arrebatamientos de personas. Felipe, el evangelista, luego de predicarle a el eunuco, ¿cierto?, en el sur de Israel, dice que fue arrebatado por el Espíritu Santo y apareció en otra ciudad, podríamos decir, entre comillas, una teletransportación. También Pablo dice que fue arrebatado, él no sabe cómo, no sabe explicarlo, pero el asunto es que fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, el arrebatamiento es algo que Dios ha hecho muchas veces. Lo único que no se sabía es que Dios iba a arrebatar a toda una generación completa, ¿no? Y aquí dice que Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así es que es otro argumento más por el cual nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Uno más, ¿cierto? Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y aquí es como que retoma, ¿cierto?, el punto medio de la tribulación, en donde Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Ya que no pudo destruir a este hijo varón, a Jesucristo, que regirá las naciones con vara de hierro, ¿con quién se la toma? Con la mujer, obviamente, ¿no? Ahora dice que esta mujer va a huir, la nación, un remanente de judíos a la mitad de la tribulación, va a huir al desierto, es decir, a un lugar sur de Israel. Se cree que es la región de Petra, una región allí en Edom, una región donde Dios tiene lugar preparado, ¿cierto?, para refugiados durante la persecución del anticristo, que se va a desatar con gran fuerza a la mitad justamente de la tribulación, ¿no? Y dice que para que le sustenten allí, para que le guarden, le cuiden por 1260 días. Ya dijimos este número. 1260 días son 3 años y medio. Son 42 meses, son tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma figura para hablar de 1260 días, la mitad de la tribulación, la segunda mitad.
Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Una batalla espiritual tremenda. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, a la mitad de la tribulación va a haber una confrontación celestial sin precedentes, gigantesca, enorme. Fíjese que Satanás no vive en el infierno, esto ya creo que lo hemos dicho. Él no vive en el infierno, los demonios no están en el infierno. Pablo dice, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabemos por la Biblia que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. ¿A qué va a hacer allí? A acusarnos. Lo mismo que hacía en su momento contra Job, ¿cierto? En el pasado. Lo mismo que hizo con los discípulos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, eso es lo que va a hacer allí Satanás, ¿no? Dios le permite porque él tiene autoridad y Dios le permite hasta el día de hoy esta situación. Va a llegar un punto, a la mitad de la tribulación, que esto no va a ser más. Miguel y sus ángeles, que son los 2/3 que fueron fieles a Dios, luchan contra Satanás y sus ángeles, sus demonios, ¿no? Que son 1/3 en realidad. La proporción es 2-1. Y no se halló más lugar. Entonces Satanás ahora, en el principio fue echado de la presencia de Dios, aunque él tiene acceso, pero no vive en la presencia de Dios. Del tercer cielo, llamémosle así por decirle de alguna manera. Satanás fue echado de ahí. ¿A dónde cayó? Al segundo cielo, el espacio exterior. Ahora, a la mitad de la tribulación, también va a ser echado de ahí y va a ser arrojado a la tierra, es decir, Satanás cada vez va descendiendo más. Y en el capítulo 20 vamos a ver que él es arrojado al abismo, no al Tártaro, porque el abismo es una cárcel temporaria donde va a estar atado por 1000 años. Entonces vemos el descenso continuo de Satanás. Dice, fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, mitad de la tribulación, y sus ángeles, sus demonios fueron arrojados con él. Acuérdense que en el juicio de las trompetas, capítulo 9, se abrió el pozo del abismo y salieron hordas satánicas, pero solamente por 5 meses. Era un juicio parcial, solo por 5 meses. Obviamente después ellos van a ser encarcelados de nuevo. Dios no les permite actuar más de 5 meses. Pero ahora estas hordas que están allí en el espacio, juntamente con Satanás, van a descender a la tierra y van a tener 3 años y medio para estar aquí. Imagínense lo que va a ser la segunda mitad de la tribulación. Satanás viviendo aquí en la tierra y también todo ese 1/3 de los ángeles creados originalmente al principio, llamados hoy demonios, van a estar aquí sobre la tierra. Esto va a ser una cosa espeluznante, ¿no? Pobre de los que vivan para aquellos días, ¿no? Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, es decir, de su ungido, nuestro Mesías, el Señor, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso iba a ser Satanás, siempre han sido sus propósitos, ¿no? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Juan va a decir que la fe que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Nuestra fe en quién? En nosotros no, en Jesucristo, en su sacrificio expiatorio. A través de la sangre del Cordero le hemos vencido, porque esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Gloria al Señor. Y a través de la palabra, a través del testimonio, a través del mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que vence a Satanás, lo que vence al mundo. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, Satanás sabe que le quedan 3 años y medio antes de ser encarcelado por 1000 años. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió a Israel. Por eso a la mitad de la tribulación dice la Escritura que el anticristo va a romper su pacto de paz con los judíos y va a comenzar la persecución.
va a comenzar la persecución. Cuando dice el Señor, cuando veáis en el lugar santísimo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén, dice, en el campo no vengan a la ciudad, los que estén en la azotea no bajen, es decir, huyan, escapen porque esto va a ser terrible. Y eso es justamente la mitad de la tribulación, donde estamos parados ahora. Persiguió a la mujer, es decir, a aquellos que creen en Jesucristo, al remanente judío. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, es decir, prontitud, rapidez, para que volase. Huyan, dijo el Señor, huyan. No haya que quedarse en Jerusalén en esos días. Huyan. Para que volase delante de la serpiente al desierto, otra vez el sur de Israel, eso es el desierto, en la región de Edom, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, 42 meses, ya lo había mencionado antes. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, es decir, un ejército, gente que como el ejército de Saúl que perseguía a David, ¿no? Pero nunca Dios permitió que fuera atrapado. Es decir, Dios permitió la persecución de David, pero nunca entregó a David a sus enemigos. Así va a pasar en esta época. Satanás va a perseguir al remanente judío, a los que creen en Jesucristo en esos días, pero no los va a poder alcanzar. De alguna manera, de alguna forma, siempre ellos van a salir victoriosos. Mire lo que dice. Agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, Dios se va a encargar. Ejércitos van persiguiendo a este remanente judío, no sé, un terremoto, impide el avance de los tanques, no sé, cualquier cosa puede hacer Dios. Él hizo en el pasado la caída de los muros de Jericó, así que no hay ningún problema para Dios. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿cierto? Contra los demás judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la persecución totalmente desatada a la mitad de la tribulación. Ha pasado el capítulo 12, luego vamos a ver el capítulo 13, que es la obra cumbre de la maldad, la obra cumbre satánica, ¿no? ¿Cómo va a ser él a partir de este momento para tratar de retener el poder o conquistar el poder o apropiarse absolutamente de todo lo que ya se nos viene anunciando que le pertenecen a Jesucristo? Gloria al Señor. Déjenos sus comentarios al pie, ¿sí? Es importante que usted comparta, que usted comente y que difunda estos mensajes. Bendiciones.